Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 5, una dosis de realidad, dirigido por el pastor José Miguel Garden. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. El hermano José Miguel Garden nació en Puerto Plata, República Dominicana, y conoció al Señor el 18 de enero de 2004. Posteriormente, recibió el llamado al servicio y comenzó su preparación ministerial. En el tiempo establecido por Dios, en 2014, tuvo un viaje misionero a Curazao, que fue parte del plan de establecerlo en una iglesia en el país. Luego, por la dirección del Señor, vino a Curazao a establecerse como pastor de la Iglesia Bautista Jesús es la Roca el 15 de enero de 2015 hasta la fecha, y ha estado sirviendo al Señor con dedicación y pasión desde entonces. Está casado con la hermana Odette Batista Pérez y juntos tienen dos hermosos hijos, Abdías Miguel de 7 años y Esther Marí de 5 años. Bueno, muy buenos días, amada familia de Corandeo Librería. El día de hoy, mayo 5, nos corresponde el devocional Una dosis de realidad, dirigido por nuestro pastor José Miguel Garden. Leer el devocional de mayo 5, Una dosis de realidad. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Una vez, mientras visitaba un pueblo pequeño en Inglaterra, me topé con un cementerio. Mientras caminaba entre las lápidas, noté que había muchas edades inscritas en las superficies. Algunas personas habían vivido hasta los 91, otras hasta los 84 y algunos no pasaron de los 20. Sin embargo, al considerar todas estas edades, el promedio de vida era de entre 70 y 80 años. Tal como lo afirma la Biblia, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Salmo 90:10. La vida es muy breve. Los años pasan volando y nuestra vida pronto termina. Este sobrio recordatorio de la brevedad de la vida me devolvió a una pregunta que todos nosotros hacemos en un punto. ¿Hay algo después de la muerte? El libro de Eclesiastés aborda esta pregunta con una dosis de realidad. En verdad, la mayoría de personas no responden bien cuando oyen la realidad. Preferimos la fantasía, los espejismos y las distracciones. Sin embargo, para comenzar su discurso, Salomón, el autor de Eclesiastés, nos alienta a reflexionar sobre lo absolutamente insignificante que es la vida y afirma directamente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Para probar su tesis, Salomón nos muestra que la vida está marcada por la monotonía. ¿Qué provecho recibe el hombre que todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Disculpen, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Eclesiastés 1:3-4. En otras palabras, la vida es un interminable despertarse, llegar al trabajo, salir del trabajo y dormirse, y así sucesivamente hasta morir. No importa quién seas, un ejecutivo, un maestro de escuela o una ama de casa, la vida bajo el sol implica mucho esfuerzo y finalmente termina. ¿Esto te deja totalmente deprimido? Debería, si es que descartas la existencia de Dios. Cuando lo sacamos a Él de la ecuación, realmente la vida carece de sentido. Por eso algunos desean escapar de la realidad adormeciéndose con drogas o exceso de placeres y entretenimiento. Un comportamiento extraño de una persona puede ser la respuesta de alguien que se ha bebido una dosis cargada pero incompleta de realidad. El libro de Eclesiastés nos obliga a considerar el significado de la vida a la luz de la muerte. Sin embargo, si lees el resto de la Biblia, descubrirás que puedes recibir la vida eterna si confías en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo a través de Jesús descubrirás el verdadero significado de la vida y descubrirás por qué no todo es vanidad.
Solo si recuerdas que hay vida después de la muerte, podrás vivir con gozo y enfrentar los altibajos de la vida con una perspectiva sana de este lado de la tumba. Para profundizar, Eclesiastés 1, del 1 al 11. Buenos días, pastor, y adelante. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios y animarnos en este día, en esta secuencia de temas donde llega a nosotros para darnos un poco más de Dios y ayudarnos a alcanzar sus propósitos para nuestras vidas. Vamos a orar para que podamos desarrollar este estudio, orando que Dios lo use para que de alguna manera en este día y en nuestro día vivir sea de provecho. Padre Santo, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en este día que nos regalas. Te damos honor y gloria a ti que lo mereces. Te reconocemos, Padre, como nuestro Salvador, agradecidos por el perdón que nos das, agradecidos por la bondad que nos muestras, agradecidos por este día que nos has regalado y por todos tus beneficios. Oramos en misericordia para que nos perdones cualquier pecado no confesado o cometido hasta este momento, Señor. Que tu sangre y la obra de tu Hijo, Señor, se haga efectiva en este momento y no haya estorbos ni impedimentos para que en este tiempo espiritual podamos tener un tiempo de comunión contigo. Con sabiduría en tu cielo para transmitir tus verdades y en cada hermano para que pueda ser edificado por ellas. Nos ponemos en tus manos ahora y pedimos tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer entonces este capítulo 1 de Eclesiastés, los primeros 11 versículos, para ver cuál es la intención de esta idea, una dosis de realidad. Uno de esos temas que, como decimos en homilética o hermenéutica, nos hacen preguntarnos de qué se tratará esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de los que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Que el Señor bendiga su palabra. Es un contraste porque cuando vemos un texto como este, nos preguntaríamos si Salomón dijera las mismas palabras viviendo en nuestro contexto, ¿verdad? Donde la innovación, el hecho de cambiar, de desarrollar, tenemos unas genialidades, tanto científicas como empíricas, que sorprenderían al hombre más sabio de la tierra. Sin embargo, la tesis de Salomón no es específicamente lo que está viendo alrededor, sino la generalidad de la vida. Cuando este autor desarrolla el tema, él comienza hablando de este viaje que tuvo a Inglaterra y cómo él pasa por un cementerio, algo que llega a ser muy normal en Inglaterra y países desarrollados que tienen unas áreas específicas y son accesibles al público. Él identificó y observó cadáveres, tumbas de personas, de 80 años, de 91 años, parece que fue la más elevada que vio, de 20 años, 20 y tantos años, y todo eso le hizo pensar que
por lo general, como dice la palabra de Dios, que a veces nuestros corazones como que necesitan este tipo de escenarios, es como dice el Salmo 90, nuestros días son unos 70, 80 años, que es el promedio de lo que él vio. Y lo llevó a pensar que en general la vida es un suspiro, la vida es algo que pasa bastante rápido, no es algo que tenemos y disfrutamos por generaciones, por lo menos no como lo era antes o los primeros siglos de la caída, pero por lo general nosotros podemos visualizar que es un hecho que la vida es corta. Las personas no vivimos tanto tiempo como quisiéramos muchas veces. Ahora, todo esto lo hace reflexionar en algo que nosotros como seres humanos, de alguna manera u otra, en algún momento de la vida, sin importar la cultura, sin importar la edad, sin importar nada de lo que esté pasando, por lo general pensamos, ¿hay vida después de la muerte? ¿Realmente existe algo más de lo que estamos viendo? Hace unas semanas atrás, yo estuve enseñando sobre precisamente el tema de la muerte y compartía este escenario porque, por ejemplo, culturas como la americana en Estados Unidos, por lo general, cuando se habla de la muerte, uno puede visualizar que se da mucho honor. Cuando usted ve un funeral de una persona con precedentes militares o de cierto renombre social, o incluso hasta hace unos siglos, la muerte de los misioneros y predicadores reconocidos era algo que traía mucha influencia en términos sociales. Así que podemos decir que es una cultura que honra este evento de la muerte, por lo general, como honramos nosotros el nacimiento. En este versículo 2, Salomón habla de la muerte y de la vida, perdón, y la muerte en sí como algo que simplemente es natural, algo que sucede y que por lo general es absolutamente vano, superficial, sobrevalorar la vida. Hay muchas frases que podemos conectar con el tema de la vida y la muerte, ¿verdad? Como ¿por qué enamorarme de la vida si al final me casaré con la muerte? Muchas frases como esta que en algún momento se expresan, pero por lo general, si nosotros somos realmente honestos, la muerte es algo que nos va a alcanzar a todos, pero no todos pensamos en ella. Si usted es rico, si usted es pobre, si usted es blanco, si usted es moreno, si usted es alto, si usted es bajo, si usted es sudamericano, si usted es africano, si es americano, no importa quién tú seas, no importa lo que tú hagas, al final del día, sin importar la edad, todos mueren. Nosotros nos encontramos en un escenario donde lamentablemente hay muchos cristianos, si pudiera ser el caso de alguno de nosotros, que se enfocan tanto en esta vida terrenal, en esta vida pasajera y superficial, como Salomón lo expresa, que olvidan que un día tendrán que enfrentar la realidad de la muerte. Personas que, aunque han profesado fe en Cristo, aunque hemos, para involucrarme, muchas veces vivimos enfocándonos en lo terrenal y menospreciando lo espiritual, menospreciando lo eterno, descuidando lo que realmente vale la pena, lo que realmente importa. En la Biblia tenemos un caso que debe servirnos como ilustración para que entendamos tanto lo efímera que es la vida o pasajera, para que entendamos lo inútil que es enfocarnos más en lo material que en lo espiritual, y para que entendamos que nadie tiene la vida asegurada mientras estamos en la tierra. En Lucas 12, los versos 16 en adelante, nos hablan de este hombre que teniendo tanto dinero, trabajando tanto, llegó a acumular una gran riqueza y ante todo eso dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no sé qué más hacer. Muchas personas pobres supieran qué hacer con eso. Pero él dice, bueno, voy a restablecer todo, voy a tumbar mis graneros, voy a levantarlos y así volver a acumular más. Y la muerte llega en esta parábola, le dice, necio, lo que hoy vas a morir y lo que has guardado, ¿para quién será? Para esta gran pregunta que hace el autor, el libro de Eclesiastés nos responde con una clara
dosis de realidad, que es por eso este tema sobre la muerte. Y la muerte es un hecho que, pensemos en ella o no, como pasa en esa generación que no es como anteriormente, donde había un cierto respeto, una cierta reverencia, donde la comunidad entera de la persona fallecida muchas veces se relacionaba, se llegaba a la familia, hacía muchas cosas. Hoy por los sistemas de cremación, los sistemas de velorio, a veces por las condiciones sociales y los manejos para los sepulcros, ya no es tan personal como antes, y por eso se pierde las generaciones que vienen el entendimiento de lo que es la muerte y de que es algo que debemos pensar, porque al final del día todos vamos a morir. Cuando hablamos de la muerte, en términos de efectividad, la muerte tiene el 100% de efectividad. Y el hombre debe pensar en eso. Y como cristianos debemos ser conscientes que tenemos que pensar en esto. Ahora, aún más está el hecho de que no solamente vamos a morir. La Biblia dice que nosotros vamos a enfrentar un juicio. No solamente morir. Textos como el de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, que nos dicen: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Los que estaban, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando uno habla de la muerte, como creyente, debe entender que no es solamente algo que puede pasar, es algo que va a pasar y de una manera u otra va a exponernos ante Dios para rendir cuenta. Hay un tribunal para el cristiano, dice Pablo, que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para expresar nuestra respuesta a la gracia, al llamado de Dios a Cristo. Eso tiene que ver con nuestro ministerio. Pero para el impío es para juicio. Dice Hebreos 9:27, está establecido, decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si tú estás escuchando y te has involucrado en estos devocionales y no tienes a Cristo, debes saber que no solamente la muerte viene, no solamente que realmente es un evento que tú vas a experimentar, sino que vas a tener que rendir cuentas a Dios. Y probablemente si no respondes positivamente a Cristo, y digo probablemente no como es que es un hecho, sino porque si estás aquí no se va de tu condición, pero aquella persona que no responde a Cristo en fe va a terminar en la condenación. Salomón, en términos de la vida misma, aborda esta realidad. Hay muchas personas que intentan hablar sobre este tema y lo abordan de manera jocosa. Otros desvían el tema, otros son superficiales al hablar de ellos. Bueno, Salomón toma un camino diferente y lleva al hombre a pensar en eso, en toda su sabiduría. Y al final de cuentas, en la vida misma, él no encuentra un sentir, considerando que su mensaje es enfocado, como él dice, de manera reiterada, en todo lo que sucede debajo del sol. O sea, él está hablando desde una perspectiva humana, en términos generales. Para manejar sus argumentos, él hace, a lo largo del libro, diferentes observaciones y muchas preguntas. La primera pregunta que él hace nos hace pensar, primeramente, en el hecho de que para él la vida es algo monótono. Dice el versículo 3, ¿qué provecho recibe realmente el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generaciones van y vienen, pero la tierra permanece para siempre. Es básicamente, la vida es comer, dormir, reproducirnos, pudiéramos decir, trabajar y ya. Al final del día, todo va a pasar y todos vamos a morir. Porque como ya dije, la muerte tiene una efectividad de 100%. Mi pastor, por lo general, siempre decía, ya está con el Señor ahora, José Maya, de aquí nadie sale vivo. Así que, aunque el hombre evite hablar de eso o considerar la muerte, es algo de lo que no podremos escapar. Anteriormente, como ya dije, había cierta disposición, pero ahora no. Para ser un poquito técnico, cuando hablamos de la muerte, hay una rama de la teología que estudia sobre esto. La idea es que esta palabra viene de tánatos, por eso la tanatología explica qué es la muerte, y tal vez se dice, bueno, pero morir es que se le va el alma del cuerpo, el espíritu y ya, se acabó todo. No, ciertamente hay una desconexión entre el alma y el cuerpo, pero también explica las implicaciones, implica el origen de estas cosas.
aunque ya tenemos referencia de que después de la caída, cuando el hombre en su independencia de Dios peca, la muerte entró al mundo, dice Romanos 5:12. Y esto hace que la condición de los hombres es que todos son pecadores, Romanos 3:23. Sin embargo, cuando Génesis 3 habla de la caída del hombre, algo que sucede después de la muerte de Abel, que lo vemos desde el capítulo 5, es que los seres humanos que empezaron a desarrollarse, ya usted empieza a ver que la Biblia agrega una palabra de manera muy cotidiana después de la caída. Y fulano vivió tantos años y murió. Y fulano y murió. Y murió. Porque al final del día, todos los seres humanos, después de la caída, mueren. Independientemente de lo que pudiéramos pensar, de lo que pudiera haber pasado antes de, el hecho es que todos morimos. Y en consecuencia, entonces, la misma creación por el pecado sufrió, fue afectada. Todos nacemos en pecado, todos experimentamos el pecado y por el pecado, entonces, todos tendremos que enfrentar la muerte. Claro, ahora para el cristiano hay una esperanza, hay una realidad gloriosa. Este Espíritu Santo que dice Lucas 1:35, se le anunció a María, vendría sobre ella, haría que añadiera a luz un hijo que, aunque si bien estaría sujetos a las leyes de la realidad humana, de la vida misma, en cierta manera no lo estaría, porque sería concebido por el mismo Espíritu Santo, conservando su naturaleza divina, que es Jesús, recibiendo una naturaleza humana, que dice Hebreos 4:15, entiende él como sacerdote que fue tentado en todo sin pecado, los vituperios de la vida. Así que todos tenemos que pensar en la muerte. Ahora, dice el autor, puede ser que tú estés ahora mismo en un proceso donde te deprima esta verdad. Y es algo que, sí, en general al inconverso debe deprimirlo, porque si usted desecha a Dios, las consecuencias post-mortem son bastante difíciles para su vida. Cuando una persona decide excluir a Dios, decide lanzarse a sí misma a la condenación por cambiar la vida por los placeres momentáneos. Pablo dice que una persona que es así vive sin esperanza en el mundo. Al final la muerte es lo único que lo va a hacer escapar de esta vida. Muchas personas toman el suicidio como una escapatoria, se quitan la vida para decir que no van a enfrentar más la vida, que es muy difícil, para posteriormente encontrarse con una realidad bastante cruel. El apóstol Pablo escribe la iglesia de Éfeso, por ejemplo, capítulo 2, verso 12, y Pablo dice que vivíamos en aquel tiempo antes de Cristo y estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos de la promesa, vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo, que es lo que viene a hacer que una persona no creyente, que alguien que no quiere pensar en esto, se deprima al pensar en la muerte, no reflexione sobre lo que pudiera reflexionar en ese sentido. Así que el corazón impío lo que les espera es una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Salomón escribe a los Proverbios, el capítulo 28, versículo 1, y dice, huye el impío sin que nada lo persiga. Hay una inquietud de corazón, hay una realidad que le hace preocuparse, aunque intente ocultar esa preocupación con diferentes cosas. Pero que ese estrés nos obliga a pensar en eso, nos obliga a entender que sin Dios no hay un significado verdadero. Ahora, no en todo sentido es así, porque hay un aspecto donde la muerte realmente tiene significado, tiene sentido. Si usted es una persona que encuentra a Cristo, ya usted ve la muerte y la vida como algo diferente. La muerte, porque ahora dice Juan 14:6, que siendo él el camino, la verdad y la vida, habiendo creído en él, veremos al Padre, que es la promesa que él nos hace. Hablando de la vida, entonces, nosotros, dice Juan 10:10, venimos a Cristo y él se encarga de que vivamos una vida abundante, no sin esperanza, no meramente en cosas pasajeras y superficiales, no, una vida esperanzada. Como creyentes, nosotros no debemos temer a la muerte. No debemos temer a la muerte. No importa tu edad, no importa tu condición. Incluso
Ni siquiera importa el nivel de madurez que tú piensas que has desarrollado. No debemos tener a la muerte, porque la muerte fue vencida por nuestro Salvador. La muerte no es más que la puerta a la eternidad perfecta. Ya nosotros estamos en Cristo, habiendo creído en Él, ahora tenemos la vida eterna. No la recibiremos, la tenemos. Hay una seguridad gloriosa y que viviremos bajo en su cuidado. Él vela por nosotros, Él está aquí. La muerte no es más que esa puerta que hace que todos se separen. Y aunque sí, como humanos, la muerte es un sentimiento poderoso, produce cosas. Ha habido frases como la que una vez expresó Keanu Reeves. Una seguridad que tenemos en la muerte es que las personas que se quedan sufren. Pablo, Eclesiastés, 8:6, dice que fuerte como el amor, o fuerte como la muerte, llegan a ser a veces los celos. La muerte es un sentimiento, produce sentimientos fuertes, pero para un cristiano que no solamente piensa debajo del sol, sino después del sol, hay esperanza. Hay una verdadera satisfacción en el hecho de, como dice Juan, hablando de este escenario, cuando Jesús visitó a María a Malta, así como Lázaro murió, resucitará. Nosotros lo que vivimos, lo que lleva un muerto, dice Pablo Tesalonicense, seremos arrebatados con él en gloria. Dice Filipenses 1:21, para mí el morir es ganancia. Todas esas cosas, y estoy tratando de ser empático, posiblemente hay algún ser querido que haya partido. La realidad es que una persona cristiana tiene una esperanza gloriosa, pero debe pensar de manera real en esto. Pero no con temor, no con preocupación. Si evitamos esta realidad de la muerte y de la realidad de lo que vamos a experimentar nosotros, perderemos, hermanos, la realidad de las riquezas que están aferradas a esas cosas. El creyente tiene una seguridad eterna. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que la muerte es un enemigo que ya fue vencido por el Señor. Él resucitó, como recordamos hace unos días en este tiempo de la Pascua. Nuestro Dios vive y como Él vive, viviremos también. Y un día podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque para nosotros no tienes una victoria y un poder verdadero. Así que es un hecho que nosotros, los cristianos, tenemos que pensar en la muerte en términos positivos. Animarnos siempre sabiendo que aunque este cuerpo terrenal se reduzca a cenizas, este cuerpo terrenal perezca, tendremos de Dios su cuerpo transformado. Un cuerpo que será perfecto. Esas son las promesas que tenemos de Dios. Y dice Pablo que andamos por fe, no por vista. Salomón, en su argumento al pensar sobre la fatalidad de la vida, viviendo en un contexto diferente al nuestro, tanto por la gracia como por los avances tecnológicos, ciertamente quiere decir, al final de cuentas, la vida es algo superficial, a lo que muchas veces muchos creyentes se aferran y hay personas que quieren no morir. Salomón dice, miren, el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, aún sin entender completamente la gracia que ahora tenemos en Jesucristo, aún sin realmente experimentar todas estas verdades. Mientras anhelemos vivir aferrados a las promesas de Dios, la muerte no debería robarnos la paz. Porque al final del día, como también Pablo expresa, el morir no solamente es ganancia porque es morir, es porque estaremos eternamente con el Señor. Cuando escucho y veo a personas creyentes que tienen esta sensación de que no quieren morir y que quieren vivir y gozar, es un claro decreto por parte de ellos, es una clara afirmación implícita de que la vida es mucho mejor que estar con Cristo. Sí, así tan crudo como ahora tal vez usted está pensando, es pensar o es querer estar viviendo más tiempo aquí, cuando lo que nos espera allá es la delicia de la eternidad y la plena presencia de Dios que satisface todo en todos. Así que mientras anhelamos, hermanos, esta
presencia, de que Dios venga, tenemos que saber que la manera puede ser que nosotros vayamos. Y esto es a través de la muerte. La muerte es algo a lo que tenemos que estar preparados. Yo he tenido eventos y experiencias donde personas fallecen cercanas y uno puede ver la diferencia entre un funeral o un sepelio o una partida de un cristiano y uno que no lo es. El impío sofocado. Yo he visto personas cantar y adorar a Dios que han marcado mi vida para siempre. Eso antes de conocer aún como conozco la verdad sobre la muerte en este momento de mi vida. Así que no hay un estado intermedio para los muertos, no hay una destrucción del alma, no es como que todo se acaba. La eternidad realmente comienza después que morimos. Así que el cristiano debe entender, la muerte no tiene potestad absoluta sobre ti. Puede tomar el aliento de este cuerpo, el espíritu, pero no es el final. Estaremos con el Señor. No debemos tener temor, dice Mateo 10:2. No teman a lo que el cuerpo puede matar, teman más bien a que puede destruir el alma en una condenación eterna. No debemos de tener temor a la muerte. Dios quiere que nosotros seamos mejor seres funcionales. Eso significa que ya que sabemos que la muerte no es el final y sabemos que será positiva para algunos y negativa para otros en términos eternos, debemos procurar llevar una dosis de realidad a nuestros seres queridos. Porque al final del día, dice Juan 10:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá el tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este mal y este bien está rodeado de Cristo. No es que usted se portó bien o se portó mal. Hacer lo bueno es responder positivamente al llamado del Evangelio, en esencia, en todo su esplendor. Así que solo en Cristo, hermanos, entenderemos esta nueva realidad a la que a veces no queremos acercarnos a pensar de una manera esperanzadora. La muerte no es algo para destrucción, la muerte es una liberación de nuestros cuerpos terrestres para llevarnos a la presencia del Padre. Podremos vivir, hermano, con gozo, podremos enfrentarse a situaciones debilitantes, porque a veces una pequeña afección viral hace que muchos cristianos se desesperen. No, si vivimos o morimos, del Señor somos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Enfrente esta realidad con esperanza, y ni siquiera de una forma fatídica como la expresó Salomón, porque no lo vemos solamente desde la perspectiva del sol, debajo del sol, sino desde la eterna morada que nos aguarda. ¿De qué manera entonces, al pensar en eso, Dios me está llamando a pensar diferente? Tal vez eres un cristiano que vive aferrado a esta vida y no quieres ni siquiera enfermarte, no ves propósito en la enfermedad. Por eso, como muchos creyentes por ahí, cualquier escenario de salud alterada quiere estar alejándolo y reprendiéndolo. Aún en la enfermedad hay propósitos, como también lo hay en la muerte. Eres tú de aquellos que simplemente no quieren partir, quieren estar viviendo aquí toda la vida. Hay personas que hacen de todo, se sacrifican en términos alimenticios, lo cual tiene un valor, no puedo decir que no. Otros hacen extensiones en su cuerpo, alteraciones, y se cortan aquí, se cortan allá, porque no quieren morir. La muerte es algo natural que todos experimentaremos. ¿De qué manera Dios me está llamando a pensar diferente en cuanto a la muerte? ¿O de qué manera está trabajando mis afecciones de corazón, mis creencias, mi entendimiento sobre la vida y la muerte, mi entendimiento sobre qué implica la muerte, sobre qué implica la vida, mi entendimiento sobre lo bueno que es para el cristiano? Todas esas cosas son realidades que nuestros corazones y pensamientos tienen que adoptar. Pero más aún, ¿de qué manera Dios me está llamando a actuar diferente? ¿Qué es lo que sucede cuando algún ser querido enferma? ¿Te desesperas sabiendo que está en Cristo? ¿Qué sucede cuando un ser querido se enferma y no es cristiano? ¿Te desesperas si quieres que sepa la verdad? ¿Le expresas la verdad? ¿Cómo haces con tus relaciones interpersonales del día a día? ¿Cuáles son tus acciones ante aquellos que quieres y saben que no son cristianos? ¿Les haces conscientes
le das una dosis de realidad. Sin importar tu estatus o tu trabajo, vas a morir. ¿Estás listo para eso? ¿Es esa tu motivación diaria? Ante un hermano que tal vez está en un proceso, viene con un consejo, que está preocupado, tus afecciones, ¿cómo te llevan a actuar en ese sentido? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo le das esperanza? Porque es en cierta manera comprobado que la percepción sobre la eternidad o la muerte ha hecho que pacientes de salud alterada o enfermos o mejoren o empeoren por la preocupación y el afán, y ese cortisol crece en el cuerpo y genera problemas. Pero estamos llamados a estar felices dentro de lo que cabe, aún en los procesos de salud alterada. O incluso, si yo tengo un accidente momentáneo, de repente, y tengo que morir, estoy listo, estoy actuando de manera que estoy listo para esto. Así que es un buen día para que tomemos esta oportunidad como para inyectarnos en esta dosis y pensar en lo que realmente es importante. Y pensar que la muerte ya fue vencida. Y pensar en que la muerte nos alcanzará a todos. La única forma en que no nos alcance aún implica partir de este mundo. Y es que Cristo venga. Dios es tan bueno, hermanos. Y aunque nos da tristeza los seres queridos, hay diferentes procesos de duelo. Nosotros que estamos en Cristo, no pensamos en la muerte con tristeza, sino con esperanza. Amén. Qué bueno esta palabra de Dios. Qué rico es poder tener una verdad diaria del Señor en nuestras vidas. ¿Hay alguna duda, inquietud o pregunta sobre las maravillas que hemos visto ahora sobre la realidad de la muerte? Como decía mi profesor, o se entendió todo o no se entendió nada. Esto no significa que no es sano llorar la pérdida de nuestros seres queridos. Lo que significa es que no es sabio llorar por un hermano que hoy tiene más teología que todos los teólogos del mundo juntos, porque está delante de la presencia de Dios. La tristeza es porque nosotros estamos aquí todavía, no hemos partido con el Señor. Así que, bueno, Dios les bendiga. Ajá, hermana, adelante. Pastor, bueno, muchas gracias por la enseñanza y de verdad me quedaba pensando porque, o sea, qué gloriosa esperanza tiene el cristiano. O sea, como siempre he dicho, la muerte lo único que hace es cerrar nuestros ojos y entregarnos en manos de nuestro Salvador, vivir una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también qué oportunidad, sabiendo nosotros que el Señor nos ha salvado, también de esa necesidad que tenemos de estar predicando el Evangelio a cada una de las personas que Dios nos permita en nuestra vida, en el bus que tomamos, en el lugar donde trabajamos, porque hay una realidad inminente y es la muerte, que no sabemos cuándo venga a ocurrir en aquel que no ha creído. Entonces, así como nos enseñabas en el devocional pasado también, que el día de salvación sea hoy, que la gente pueda venir, ver la gravedad de su pecado, que necesita un Salvador y que necesitamos un sumo sacerdote como lo es Jesucristo. Entonces, de verdad, gracias, porque es gloriosa la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor. Así es, así es. Y si vi la mano ahora, es cierto que nosotros ya genera cierta verdad, como estoy listo para morir o no. Pero hermanos, en condiciones naturales y normales, para no entrar en un debate, lo único malo de la muerte es que debe venir ella sola. Porque en términos generales, y tal vez ese es mi corazón débil, imperfecto, escoger estar con Cristo es algo que yo no pensaría dos veces. Porque no hay nada de que lamentarse en la presencia de Dios. Es la vida plena, hermanos. La muerte es el acceso a la vida plena. Ajá, nuestra hermana Odette tiene una pregunta o un comentario. Bendiciones. Bueno, mi pregunta es con respecto a un niño pequeño que le pueda afligir el tema de la muerte
de que su papá no esté o algún hermano, ¿qué consejos o de qué manera se podría abordar ese tema con ese niño, que él pueda tener más paz y más tranquilidad, que puede ser un tema más complicado para él? Ujú, gracias. Bueno, por lo general, lo primero es identificar qué generó la inquietud en el niño. Muchas veces, por cosas que ven por los medios electrónicos, pueden tener una idea impresionante negativa sobre la muerte. Entonces, es como, ¿qué es lo que te preocupa realmente de morir? ¿Por qué realmente es algo que te inquieta? Bueno, porque un día mis papás no estarán. Bueno, hijo, es una forma entre tantas, es una realidad que todos experimentaremos en algún momento. O sea, la vida se trata de un proceso. Estamos aquí por un corto tiempo, no es para siempre, es un corto periodo de tiempo. Y en ese tiempo, Dios nos da familias, aprovechamos ese tiempo, pero un día en Cristo, que es la presentación del Evangelio, todos nosotros tendremos que partir hacia Dios. Todos nosotros, sin importar la edad. Tal vez puede ser tú, tal vez puedo ser yo, tal vez puede ser otro. Todos experimentaremos eso. Pero en algún momento dado, sin importar el orden, todos estaremos juntos de nuevo. Entonces uno presenta el Evangelio ahí porque lo importante es estar listo para enfrentar la muerte. Uno le ayuda al niño a tener paz porque la muerte para un cristiano no es un adiós, es hasta luego. Y también uno entiende de qué manera uno puede evitar que las cosas que puedan ver les afecte negativamente, porque al final del día no es una pregunta que un niño saca de la nada, algo lo llevó a pensar y a tomar ciertos mecanismos para evitar que generen confusión o aflicción a muy temprana edad, porque es muy rápido para que un niño se pregunte qué va a pasar cuando muera. Pero es una oportunidad para predicar el Evangelio, eso sí. ¿Ok? Ok. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes. Espero que sigan el Señor aprendiendo, creciendo, disfrutando estos tiempos de gracia y recibiendo lo mejor de Dios para sus vidas. Que estos días, entre tantas personas que se exponen a esto, no sea solamente para escuchar, sea para actuar. Si eres cristiano, ten esperanza positiva y ánimo ante la muerte. Disponte a que otros entiendan la realidad de la muerte. Pero otra vez, aún estando en este tipo de grupos, no eres cristiano. No sigas rechazando, porque no sabes el último día de tu suspiro en esta tierra. Pero debes saber que un día va a pasar. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer. Vamos a concluir en oración para cerrar este tiempo. Hay una bulla por acá, perdón, la familia de esta familia. Y vamos a presentar al Señor nuestros corazones para que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paso, ya paso soy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por esta oportunidad donde podemos estudiar nuevamente tu palabra. Oramos que la prosperes en cada uno de nosotros. Oramos que tú nos ayudes, oh Señor, a entender el privilegio que es estar en ti y cómo esta salvación tiene tantas áreas que hacen que cuando pensemos en ella, los beneficios, tengamos esperanza, tengamos alegría, tengamos gozo y paz. Te pedimos, oh Dios, que seas tú aquel que obre en nosotros para que nuestros corazones se centren en lo eterno, nuestras vidas sean orientadas a ti. Disfrutemos de la gracia que tú nos has dado y podamos nosotros experimentar la plenitud de la abundancia en Dios. En ti, Padre, que nos has dado la salvación. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra, que es esa guía en un mundo oscuro de confusiones y de tantas ideales y filosofías. Te alabamos y te bendecimos por todos tus favores y te agradecemos el hecho de que un día, hoy hablamos contigo por este medio y un día estaremos cara a cara delante de ti. Bendecimos tu nombre y esperamos con ansias este momento. Ayuda a cualquier hermano que no tenga ese pensamiento claro a desarrollarlo y dar salvación a aquellos que la necesitan para que la muerte
no sea lo que los lleve a la perdición, sino los acerque a ti. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes. Entonces creo que la frase es: firmes y adelantes, huestes de la fe. Y usted completa: sin temor alguno, que Jesús nos... Creo que es así, ¿verdad? Sí, tal Así cual. que firmes y adelante, hermanos en Cristo. Avancemos a las promesas de Dios. Y cuando llegue el momento de las promesas, disfrutemos el proceso de partida, sea lento o sea instantáneo. Estaremos delante de Dios. Un abrazo, que el Señor sea con cada uno de ustedes donde se encuentran. Feliz resto del día. Adiós.